el historiador Eduardo Nakayama. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo estás? Lucas Aracho y Pablo Tazú te saludan. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pablo y Lucas. Un gusto estar en contacto con ustedes. Doctor, ¿podría explicarnos desde el punto de vista histórico cuándo comienza el conflicto entre Israel y Palestina? ¿Cómo es que surge este conflicto? Bueno, en realidad, aquí, Se cortó. Bien, se cortó. Bueno, pero ¿cuál es la intención? ¿Por qué llamamos nosotros a Eduardo Nakayama, Pablo? Es importante, ya como bien vos diste la introducción, que sepamos desde el punto de vista histórico, no solamente lo que está ocurriendo aquí en Palestina, sino por qué está ocurriendo Sí, eso. porque esto no es algo de hace 2 o 3 años, se trata de hace tiempo. Bueno, hola. sí, retomamos la comunicación, doctor. Sí, sí, sí. Bueno, le estaba diciendo de que esto realmente es un conflicto milenario, hasta si se quiere, ¿verdad? Ujú. De hecho, las tierras que hoy que ocupa el Estado de Israel, fue un territorio disputado desde antaño, ¿verdad? Como ocurrió en varios lugares, ¿verdad? La misma Roma ha sido disputada y cuando cayó en el año 476 por las invasiones bárbaras, se tuvo, digamos, un cambio de paradigma. Lo mismo se puede decir de España, donde estuvo ocupada primero por los romanos, cuando fue la provincia de Hispania, posteriormente la conquista de los visigodos y los que se estableció en la zona de Toledo, y finalmente los árabes que también ocuparon el sur de la península ibérica y prácticamente toda la península ibérica en un momento dado, que posteriormente se da con la reconquista española finalizando en el año 1492. Ujú. Ese conflicto o esas fronteras entre el cristianismo y el islam, por decirlo de alguna manera, también se da en el caso del Medio Oriente, con más fuerza incluso porque esa era o es tierra santa para las principales religiones, ¿verdad? Me Ujú. refiero al Islam, me refiero al cristianismo y también me refiero al judaísmo. El judaísmo sobre todo porque de alguna manera los que se consideran hijos del pueblo de Israel llegaron a ser expulsados de esas tierras en su momento, produciéndose lo que se conoce como la diáspora. Esa diáspora o éxodo, que ellos consideran el segundo éxodo porque el primero fue a Egipto, eh, les dejó a ellos durante mucho tiempo como un pueblo nómada, sin un territorio fijo. Ellos llegaron a establecerse en distintos países, como el caso de España, como el caso de Portugal, como el caso de los Países Bajos, de Alemania, de Rusia, y allí fueron creando, digamos, microcomunidades, sobre todo unidas por el tema religioso, ¿verdad? Ujú. Y algunos lazos culturales también que iban adquiriendo de las culturas o de los países donde ellos quedaban. Sí. Finalmente, finalizada la Segunda Guerra Mundial, se establece una votación en las Naciones Unidas en el año 1948, donde también el voto del Paraguay tuvo su peso gravitacional para la creación de un Estado judío, ¿verdad? Ese Ujú. Estado, que es el Estado de Israel, se implanta en una zona que históricamente estuvo colonizada por franceses e ingleses, ¿verdad? Que es tanto la zona de lo que se conoce como Palestina, como también Siria, que es una zona rica en hidrocarburos y de paso de los hidrocarburos, el Líbano y todos los países del Medio Oriente. Ahí tenemos que recordar que existe un conflicto entonces de orden religioso que se recrudece principalmente entre judíos y musulmanes, ¿verdad? Ujú. Porque no es lo mismo decir árabe que decir musulmán. Claro, Hay muchos árabes que no son musulmanes. claro. Entonces, aquí la cuestión se agrava después de la salida de los cristianos que sobre todo custodiaban los lugares santos, por eso se llama Tierra Santa.
¿verdad? Porque es considerada Tierra Santa para los cristianos principalmente, ¿verdad? Y después de las cruzadas, cuando ya los cristianos dejan esa región, ¿verdad? Queda totalmente en poder del Islam, y eso nuevamente cambia cuando se crea el Estado de Israel en el año 1948. Sí. A partir de allí, una serie de conflictos entre Israel y los países vecinos los deja en pie de guerra desde entonces hasta ahora. Fueron varios los conflictos que se dieron, tanto con Egipto, la guerra del Sinaí, la guerra Los 6 días. de los 6 días, fueron varios los conflictos, y sobre todo desde la década de los 70, 80 y 90, un conflicto permanente con las guerrillas, que es lo que se tiene ahora, ¿verdad? Sí, bien, Pero doctor. lo que ahora mismo está ocurriendo, Paolo y Lucas, Sí. es que el 20% o más de la población del Estado de Israel se considera árabe no judía. Se consideran incluso un 80% de ellos, del 20%, se consideran palestinos. Entonces eso generó, digamos, una suerte de guerra civil, por decirlo de alguna manera, donde constantemente ellos están realizando protestas y demás. Y aparentemente todo estalló hace unas semanas con la muerte de un joven de 30 años. En Lot. Pues, y a partir de ahí esto empezó a recrudecer, y lógicamente existe también un conflicto asimétrico y una guerra irregular. Se le llama guerra irregular porque por un lado está un Estado organizado y por otro lado una guerrilla que es un grupo terrorista que es Hamas. Sí. Bien, bien, doctor. Como bien lo mencionaste, en plan del Consejo de Seguridad de la ONU, que se aprobó en el año 1948, allí se ve o se pudo ver en que el territorio de Israel, después de esa aprobación, fue creciendo y tomando incluso gran parte del territorio palestino hasta llegar a lo que es día de hoy. Incluso se veía que Jerusalén seguía en territorio palestino y luego fue tomando eso Israel. ¿Eso a qué se debió, doctor? Bueno, ustedes saben que las fronteras no son fijas. Claro. Las fronteras son vivientes y móviles. Sí. Señor. Si nosotros nos fijamos en el territorio del Paraguay independiente, vamos a encontrarnos que tenía un territorio, después de la guerra de la Triple Alianza otro, y después de la guerra del Chaco otro. Sí. Entonces, eso es importante para saber de que las fronteras no son permanentes sino móviles. Sí. Y existen dos maneras de fijar esas fronteras. Una es por medio de tratado, Sí. y por otro lado está la guerra. Sí, Entonces, en este caso, habiendo un conflicto permanente en la zona, obviamente por cuestiones estratégicas, Israel, una vez que, digamos, toma ciertos territorios, puede, por el derecho internacional y de la guerra, hasta quedarse con esos territorios. Doctor, y aquí para, digamos, establecer, porque siempre se quiere establecer cuál es, digamos, el país, digamos, víctima del otro. Aquí, ¿cómo se daría? ¿Sería Palestina o sería Israel? ¿Quién inició las hostilidades, quiere decir? Bueno, yo les quiero decir lo siguiente: en una guerra no existen buenos ni malos, Claro. nunca. Eso es categórico. Entonces nosotros tenemos a partir de esa base. Sí. Sí. Todos tienen intereses y cada uno te cuenta la versión que tiene Claro. para sus intereses y para justificar sus intervenciones. Sí. Entonces, aquí lo que yo pienso es que existe sin lugar a dudas una guerra irregular, pero creo que la guerrilla palestina, apoyada por grupos extremistas del Líbano, como el Hezbollah y otros más, no tiene tampoco otra forma de hacer la guerra, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de una cuestión lamentable desde todo punto de vista para el derecho internacional, para los derechos humanos y para
humanidad en general, ¿verdad? La guerra es la peor cara del mundo, digamos, es el horror, es la muerte de niños, es la muerte de inocentes de un lado y del otro, porque ahora están muriendo civiles, tanto judíos como musulmanes, y eso es algo realmente que nosotros tenemos que lamentar. Ujú. Y toda guerra tiene que tender a un objetivo que tiene que ser la paz. Y aquí lamentablemente eso es lo que no estamos viendo desde hace muchas décadas como algo posible. Pese a que se tuvieron algunas aproximaciones, mejor dicho, sobre todo en otras administraciones donde el papel de los Estados Unidos fue fundamental y es fundamental, Ujú. pero sin embargo ahora en un mundo multipolar, donde ya no está regido solamente por las potencias hegemónicas de la Guerra Fría que eran Estados Unidos y en la Unión Soviética, todo va a tener que ver para poder analizar una posible solución para el actual conflicto. Sí, entiendo, doctor. En este caso queremos estirar un poco. Sé que le prometimos que íbamos a hablar acerca del Estado de Palestina e Israel. Y quisiéramos hablar también, ya que estamos a tiempo, ya sabemos de que estamos a un día de rememorar lo que ocurrió en el 14 y 15 de mayo, allá por 1811. ¿Podrías hacernos, doctor, una breve explicación de los antecedentes y las causas que motivaron a que, en este caso, los paraguayos crean en sus propias fuerzas y busquen su independencia del yugo español? Como no, lo que les quiero pedir si pueden bajar el retorno, porque Está me es muy muy... incómodo, escucho mucho retorno cuando hablo. Ahí, doctor, ¿qué tal? Ahora Bueno, ahora sí Bueno. mejor parece. Bueno, le estaba diciendo, ahora les comento lo de la independencia paraguaya, que se da también dentro de un proceso histórico que incluye no solamente a los países hispanoamericanos, sino que antes se había iniciado con los Estados Unidos, con las 13 colonias británicas, que proclaman su independencia del Reino Unido cuando estos intentan imponer unos tributos mayores para los colonos, ¿verdad? Entonces, una revolución impositiva, si se quiere, es la que llevó a los Estados Unidos a crearse como tal, y posteriormente a eso se da también dentro de la corriente liberal de las ideas en el siglo de las luces, que es el siglo XVIII, la Revolución Francesa. Entonces, a partir de la Revolución Francesa, que es una bisagra, un antes y un después de lo que es la era moderna, de la era contemporánea, se inicia un nuevo tiempo que es el actual, donde se tienen ciertas características como la democracia, el republicanismo, la división de poderes, porque hasta ese entonces la regla era básicamente el absolutismo, ¿verdad? El absolutismo monárquico que campeaba, digamos, como sistema de gobierno a lo largo y ancho de todo el mundo, ¿verdad? Ujú. Desde la Revolución Francesa, que está separada apenas por 20 años y poco del proceso de independencia o de emancipación de Hispanoamérica, se inicia, digamos, una cadena de sucesos que cruza el Atlántico, y de esa manera se producen las principales independencias en este lado del mundo, ¿verdad? En nuestro caso, el 25 de mayo de 1810, con la deposición del virrey español Baltasar Hidalgo de Cisneros en Buenos Aires, lo que significa el corte del cordón umbilical de la corona española con esta parte de América, porque nosotros éramos parte del virreinato platino. Entonces, por eso para nosotros es festiva también la fecha del 25 de mayo y tenemos una calle con ese nombre, ¿verdad? Sí. Sí. La segunda fecha importante que tenemos es la del 14 de mayo, porque se inicia la revolución 14 de mayo de 1811, estamos hablando de casi un año después de la Doctor, revolución de mayo de la Argentina, y allí eso produce de alguna manera una cierta autonomía mayor
dentro de lo que era la provincia o la gobernación del Paraguay, sin que eso signifique todavía una independencia real, porque todavía el Paraguay, a través de sus gobernantes, juraba lealtad al rey Fernando VII. Hasta que finalmente un congreso reunido en el convento de la Merced entre septiembre y octubre del año 1813 proclama la República, y de esa manera se convierte el Paraguay en el tercer país de América en tornarse república independiente, ¿verdad? El primero fue Estados Unidos, el segundo Haití y el tercero Paraguay, ¿verdad? Que es el primero en Hispanoamérica. Doctor, usted mencionó un periodo de tiempo que fue muy importante y es muy apasionante para compartir con toda la audiencia, ¿no? Usted mencionó que el 14 de mayo y el 15 de mayo son fechas muy importantes, pero ¿por qué? Porque usted sabe y pocas veces también sabemos nosotros que esta revolución no estuvo planeada para el 14 y 15 de mayo. ¿Qué fue, doctor, lo que apresuró a que se lo intimara al gobernador Velasco a que entregara el poder el 14 y 15 de mayo y no para la fecha que estaba prevista, que era más adelante? ¿Por qué se adelantó Claro. esto? Bueno, definitivamente aquí tenemos que hablar nuevamente de la relación que existe entre Europa Y la llegada. y América, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la corte portuguesa se había mudado con la invasión de Napoleón Bonaparte a Río de Janeiro. Sí, Y la esposa del príncipe regente Joan VI era nada menos que Carlota Joaquina, la hermana del rey español Fernando VII. sí. Entonces, esta situación hizo que se formara un partido llamado Partido Carlotista, que estaba a favor de la creación de un protectorado portugués en la región para recuperar el poder español, ¿verdad? Entonces, ante el temor de que ese protectorado portugués, entre comillas, no se constituyese en un protectorado para devolver nuevamente el poder a España, sino para anexar territorios a la corona portuguesa, estando en Asunción el emisario portugués José de Abreu y los patriotas paraguayos enterados de la situación, es que adelantan la revolución que estaba prevista para el 25 de mayo y la realizan el 14 de mayo y la madrugada del 15. Incluso algunos de los comandantes se encontraban fuera de la capital, el caso de Fulgencio Yegro, era quien llega el 15 de mayo recién del interior, ¿verdad? Cuando ya se había producido, digamos, el levantamiento y la deposición del gobernador español Bernardo de Velasco y Huidobro, ¿verdad? Entonces eso hace a que se lo deponga al gobernador, pero que nuevamente se constituye un triunvirato que estuvo conformado por el doctor Francia, por Juan Valeriano de Ceballos y por el mencionado Bernardo de Velasco. Acá, Bien, doctor, doctor. usted mencionó dos puntos muy importantes que yo quiero hacer la consulta. Primero es acerca de Velasco. ¿Por qué lo echaron a Velasco? Porque a Velasco nuevamente volvió a integrar el triunvirato, como usted mencionó, y se dieron cuenta de que Velasco no estaba tan comprometido con la causa de la independencia nacional. Y segundo, la lucha del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia para hacer lo que él dijo: no vamos a cambiar un yugo por otro, para evitar entonces ese porteñismo que estaba existiendo en la región en esa época. Son esas dos consultas que tengo para usted, doctor. Bueno, a Bernardo de Velasco se lo depone como gobernador porque desde el punto de vista jurídico se había cortado el cordón umbilical del rey al virrey y por ende al gobernador. Sí, ¿Verdad? Lo que se tenía que hacer era deponerlo porque al estar cautivo el rey Fernando VII, el poder retornaba al pueblo y el pueblo tenía que elegir a sus gobernantes. Entonces, como muestra de buena fe, el pueblo, entre comillas, ¿verdad? Que en realidad eran los vecinos de Asunción y los que llevaban adelante la revolución, lo vuelven a colocar a Velasco al frente junto con otros dos, ¿verdad? Entonces lo que se cambia es el sistema de gobierno. Hay un trasfondo jurídico en esto, que es el cautiverio del rey Fernando VII, pero este triunvirato e incluso la Junta Superior Gubernativa que lo reemplaza, y ahí respondo también tu segunda pregunta, que
lo que hace es seguir jurando lealtad al rey Fernando VII, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que ocurre con Velasco es más bien una cuestión jurídica donde se tenía que sacarlo como gobernador porque ya había caducado el poder español y se tenía que y los propios vecinos tenían que nombrar a sus nuevas autoridades, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se da con él y posteriormente su salida se da cuando los patriotas, por decirlo de alguna manera, se enteran de los pormenores de las conversaciones que mantuvo Velasco con Abreu, ¿verdad? Sí. Sobre su compromiso con la princesa Carlota Joaquina y demás, ¿verdad? Que eso les convenció a ellos que se tenía que llevar adelante la revolución. Bien, doctor, y para ir cerrando ya nada más, porque nos estamos quedando sin tiempo y para liberarle también a usted, ¿por qué muchos dicen república desde 1813 y otros desde 1811? ¿Cuál sería digamos, la declaración correcta allí? Definitivamente de 1813. Ujú. No existe ningún documento que pueda avalar de que fuimos república en 1811. Claro. De hecho, la mayoría de los países hispanoamericanos también tienen la misma característica. Fíjate que en el caso argentino, el 25 de mayo de 1810, ellos tienen también una calle que se llama 25 de mayo, que no tiene la importancia que tiene la calle 9 de julio. La avenida 9 de julio es la más importante de Buenos Aires y de la Argentina, ¿verdad? Y el 9 de julio, recuerda el 9 de julio de 1816, que es el Congreso de Tucumán, donde se establece la provincia unida al Río de la Plata, que es la independencia real de la Argentina, ¿verdad? Sí. Entonces, nosotros también tenemos esas dos fechas, solo que a nosotros, lamentablemente, por a veces motivos, no se nos ha educado o instruido correctamente sobre esa fecha que realmente se tiene que conmemorar también el 12 de octubre de 1813 como la fecha de la proclamación de la República, ¿verdad? Aparte que el 12 de octubre también coincide con el descubrimiento de América, Claro. coincide con el Día de la Raza y otras cosas más, entonces se confunde mucho, pasa desapercibida la fecha. Doctor, ya que está mencionando esta última pregunta le quiero hacer, sé que usted está con muchas actividades en estas épocas porque es muy consultado por su prestigio Yo que te voy tiene a como tener historiador. que dejar, lamentablemente, Luca y Pablo, le agradezco muchísimo el contacto, Sí, pero señor. tengo contra cronometrado mi tiempo y les ruego que me disculpen esta Sí, vuelta, sí. hasta acá vamos a llegar. Dale, ¿Verdad? doctor. Doctor, Sí, muchísimas muchísimas gracias, Muchas doctor. gracias a Suerte. ustedes, un abrazo. Dale, Dale. chao, chao. Te informó PDS Radio TV Digital. Bien, entonces estábamos en comunicación con el doctor Eduardo Nakayama, él es historiador muy reconocido y muy solicitado. Ya vimos que tiene que ir porque estamos en época patria y normalmente es donde se recurre más a los historiadores. La última consulta que tenía que hacerle era para la época de la presidencia de Albino Jara, Ujú. cuando en esa ocasión se encontró el primer centenario de la independencia del Paraguay, le encontró al país totalmente devastado por unos conflictos bélicos entre nosotros mismos y a punto de estallar una nueva guerra civil con el conocido señor Albino Jara, y se cambió la fecha. Dijeron, no, esta no será la fecha, no es la fecha que corresponde para poder celebrar la independencia del Paraguay de la monarquía española. Nada más eso es un dato histórico que tenemos y solamente eso es lo que yo quería recordar en este caso. Y ya que le estaba mencionando acerca de la fecha, cambiaron, creo que para junio o julio era que llegaron a cambiar, a hacer por un documento que no lo recuerdo bien, pero bueno, ya tendremos oportunidad de compartir nuevamente contacto con el doctor Eduardo Nakayama. Lucas. Nada más que agregar, Pablo. Ya estamos llegando a nuestro horario. Bien, y nada más que agregar, entonces estamos despidiéndonos, deseándoles a todos que tengan un feliz resto de jornada, que disfruten mañana, será un día feriado, muchos no estarán trabajando, estarán pasando el día ya con la madre, y nada, más que nada desearle también feliz día y muchos éxitos a todas las madres Por supuesto. del país, que tienen gran importancia las mujeres en cuanto compete a toda la República del Paraguay. Ahí está. Entonces, antes de cerrar, Pablo, hoy Copa Libertadores también juega Olimpia ante el Always Ready a las 20 horas. Ayer jugó Cerro, ganó 1-0 contra el equipo venezolano de Deportivo La Guaira, nada más, y cerramos con eso, ¿eh? Sí, Será entonces... cerramos con una noticia no tan importante, pero bueno. Será entonces hasta la próxima. Que tengan buen resto de jornada y feliz Día de las Madres a todas las mujeres
por supuesto que tuvieron la bendición de ser madres. Y bueno, será hasta la próxima, Pablo.